Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 4 de agosto del 2023. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Los efectos de la pandemia, la crisis económica, la baja natalidad, la pobreza y otros factores ponen en alarmante riesgo a la educación católica a nivel mundial. Ante esto, y convocados por el Papa Francisco y los prefectos de los dicasterios para la vida consagrada y para la cultura y la educación, líderes educativos se reúnen en el Vaticano y exponen los desafíos históricos a los que se enfrenta la educación católica a nivel mundial. El consenso es que nadie quede excluido de la danza de la vida. ¿Cómo se logra? ¿Cuál es el valor de la educación católica para la sociedad? ¿Cuál es la aportación de la educación católica para la humanidad? Este es el tema de análisis hoy en Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana, les saluda y les da la bienvenida el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes y a los compañeros que se encuentran con nosotros en el panel en el día de hoy. Está con nosotros el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de nuestra universidad. Saludos, Jorge Iván. Saludos, Ocean. Saludos, Lisa. Ya entrando en el mes de agosto, muchos saludos cordiales a nuestros queridos teleescuchas. Y está con nosotros la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Buenas tardes. Saludos, Ocean. Buenas tardes, presidente. Y saludos a todos los que nos siguen semana tras semana por este espacio. A finales del mes de mayo se celebró en Roma un encuentro relacionado con la educación católica a nivel de las escuelas, en una invitación doble. Dos de los dicasterios de la Santa Sede. Los dicasterios son las oficinas que manejan los temas a nombre del Papa. Antes han tenido diversos nombres a lo largo de la historia, congregaciones, oficios. Ahora, con la nueva carta del Santo Padre sobre la manera en que está estructurada la curia romana, Predicate Evangelium, llevan el nombre de dicasterios, y en este caso son el Dicasterio para la Cultura y la Educación, antes conocido como la Sagrada Congregación para la Educación Católica, y el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. La razón de este encuentro doble es que un gran número de las 240,000 escuelas católicas que existen en el mundo, es un número impresionante, 240,000 escuelas católicas alrededor del mundo, están dirigidas o las llevan institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, y en esa intención de mirar juntos, que el Papa le ha pedido a las estructuras dentro de la curia romana, pues pudieran ellos observar desde la doble dimensión la preocupación por la educación que tiene el Dicasterio para la Cultura y la Educación, y la preocupación porque estos institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica puedan vivir adecuadamente y realizar su carisma adecuadamente dentro de la misión que llevan también en la educación, lo que le compete al Dicasterio de los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Y el impacto que esto tiene también para la evangelización, para la cultura, para la sociedad en general y para la vida misma de la iglesia, sobre todo cuando en tantas parroquias y en tantos lugares las escuelas son un espacio fundamental de la actividad pastoral, de la catequesis y de la continuidad de la vida hacia el futuro de la iglesia.
Y recientemente ambos dicasterios han sacado también una declaración conjunta, una exhortación a hacer coro por la educación católica. Y ahora que estamos próximos a comenzar este nuevo semestre académico en la universidad y en tantas escuelas, pues queremos compartir con ustedes algunas de las ideas que ambos dicasterios han expresado a través de esta exhortación y de esa invitación a unirnos todos en apoyo a la educación católica. Presidente. Sí, muchas gracias, Josian. Es muy interesante lo que está sucediendo en el Vaticano en los meses recientes. Las iniciativas que están saliendo nos dan pistas de hacia dónde piensa el Papa Francisco que deben ir importantes iniciativas de la Iglesia en este momento. Por un lado se habla del Pacto Global Educativo y también el Pacto Global a favor de la familia. Dos vectores muy importantes para la sociedad y dos vectores íntimamente relacionados. Mi otro comentario va a lo largo del nombre de este nuevo dicasterio. Anteriormente era la Congregación para la Educación Católica, como bien planteó el licenciado Frontera, pero cambiaron el nombre a Cultura y Educación. Y las palabras siempre tienen una fuerte carga de significado. Anteriormente el foco era la educación católica, pero el planteamiento actualmente es la vinculación, el diálogo que hay entre cultura y educación. La educación católica, la educación en los colegios católicos, como un diálogo de escucha y de respuesta entre la manera de educar a los ciudadanos y el contenido de la educación de los ciudadanos y la cultura en la cual esa educación se da. Entonces, esto es muy importante porque invita a revisar los modelos nuestros educativos para ver primero si están dirigidos al diálogo y a la respuesta entre educación y cultura o si están dirigidos en otra dirección. Por otro lado, y el tercer punto que quería destacar, una carta que está destinada, y voy a citar tal como aparece la noticia, una carta que está destinada a todos los que participan en la misión educativa. Y al leer esto, el que lo escucha, el que lo lee, tiene que preguntarse, ¿y cuál es la misión educativa? Cuando lo leía recordaba las expresiones del Santo Padre hace unos años atrás cuando estuvimos reunidos con él en Roma, que nos decía la misión educativa de las escuelas católicas o las instituciones católicas de educación no es hacer proselitismo. La misión es presentar la propuesta evangelizadora dentro del contexto educativo. Así que es una invitación de nuevo a repensar cuál es la misión educativa. Y sigue diciendo, y cito, el tema de fondo de la carta es la invitación a la puesta en marcha de iniciativas. Esta no es una invitación a hacer propuestas teóricas. Se hacen muchas propuestas teóricas. Muchas propuestas. Hay libros completos llenos sobre propuestas teóricas sobre la relación entre educación y cultura o la misión educativa. Esta invitación es a la puesta en marcha de iniciativas. Recientemente leía una reunión que hubo en Roma en el mes de julio, donde estaban representantes de distintas partes del mundo que trabajan con comunidades indígenas. Y uno de los obispos que estaba presente allí dijo, yo lo que confío es que de esta reunión que estamos teniendo aquí no queden en propuestas teóricas. Necesitamos ver acciones. Entonces aquí es la puesta en marcha de iniciativas, pero son más, como diría, audaces, porque la invitación es la puesta en marcha de iniciativas, incluso de carácter experimental.
En cuantas escuelas, seguimos haciendo lo que siempre se ha hecho, aunque no haya dado resultados. Y entonces ponen las características de cuáles deben ser esas iniciativas, incluyendo las experimentales. Vibrantes de imaginación, vibrantes de creatividad, capaces de compartir y de futuro precisas en el diagnóstico y áreas en la visión. Se parte de una visión, se trabaja con la misión y con iniciativas creativas e imaginativas y experimentales. Sí, parece muy importante lo que nos está diciendo el presidente, porque a veces pensamos solamente a nivel de nuestra isla que sí, la crisis es exclusiva nuestra, de Puerto Rico, por la cuestión de la tasa de natalidad, ¿verdad?, que va en disminución. Hemos visto el cierre de colegios católicos o, bueno, búsquedas de colegios católicos de soluciones a su disminución de matrícula, ¿verdad? A eso se le añade pues esa gran carencia o gran aumento en el número, en la falta de vocaciones de religiosos y religiosas o de personas miembros de estas organizaciones religiosas, ¿verdad?, que llevan quizás estos colegios católicos. Y a la vez, escuchando esa gran cantidad de colegios católicos primarios y secundarios que hay en el mundo entero, el informe global sobre la educación católica, llevada por la Oficina Internacional de Educación Católica, en el 2021, estimaba que 62 millones de niños están matriculados en escuelas católicas, K-12, infantil, primaria y secundaria, en todo el mundo, además de 6 millones de estudiantes matriculados en la educación superior católica. Pero, ¿qué está observando que están observando los dicasterios de Educación y Cultura y de Vida Consagrada, que mencionaron al principio de este programa? Pues a través de esta carta, justo hablan sobre, ¿verdad?, la baja tasa de natalidad como uno de los problemas que están experimentando a nivel mundial estas escuelas, ¿verdad? Estamos hablando de una reunión que ellos tuvieron en mayo. Ellos reciben, ¿verdad?, pues miembros del dicasterio del mundo entero, o sea, es como retratar la situación actual, y hablan sobre cómo de esas graves dificultades algunas son comunes a todo el mundo, otras lastran determinados contextos. La reciente pandemia sigue haciendo sentir sus efectos, ¿verdad?, esa disminución en ingresos de las personas que quizás tenían a sus hijos en un colegio católico y los han tenido que trasladar a la educación pública, la crisis económica mundial, la tasa de natalidad, la pobreza severa, el acceso desigual a la alimentación, el agua, la sanidad, la educación, la información, la cultura e Internet. A ello se añade, al menos en algunas naciones, la incapacidad del sistema legislativo para reconocer la igualdad económica de las escuelas no estatales, ¿verdad? Esto es como una referencia a ese derecho de subsidiariedad a la que nos hemos referido anteriormente en este programa, que se traduce en ese derecho de los padres a educar a sus hijos, ¿verdad? El Estado, pues, puede abonar a esa educación, pero sin quitarles a ellos, ¿verdad?, a esas sociedades más pequeñas que el Estado, a las familias, el derecho que tienen, ¿verdad?, a educarlos conforme a su fe, si fueran padres católicos, ¿verdad? O pues hay tantos padres que quizás no tienen la fe, pero confían en la educación que les puede ofrecer un colegio católico,
¿verdad? Porque si no, no se explicaría, ¿verdad? Todos estos millones de niños que están matriculados en escuelas católicas, estamos hablando de instituciones que hay en el mundo entero, también en países que no son de mayoría católica, ni siquiera cristiana. Pero bueno, pues ya vemos que es un problema a nivel mundial, ¿verdad?, que preocupa, y que ante esa disminución significativa de las vocaciones que menciona esta carta, pues es necesario, como mencionó el presidente, una nueva aproximación a la realidad, unas iniciativas que no pueden ser lo mismo que hemos hecho en estos pasados años. Estamos ante un cambio de visión, cambio de época, que exige también un cambio en modos de enseñanza, métodos de enseñanza. Yo quisiera entrar un momento en eso que señalaba Lisa sobre el reconocimiento gubernamental, ¿verdad? Y pues nosotros somos uno de esos casos. La Constitución de Puerto Rico expresamente dispone que no se puede usar dinero público para la subvención de la educación privada. Y esa fue una de las razones por las cuales nuestro Tribunal Supremo, en el caso aquel de la Federación de Maestros, que muchos de ustedes recordarán, en el periodo de Rosselló Padre, cuando se establecieron los vales educativos, dejó sin efecto los vales, porque se estaba utilizando dinero público para el pago de matrículas en escuelas privadas. Lo mismo por lo que en Puerto Rico no tenemos charter schools, ¿verdad? Las llamadas charter schools que existen en muchos otros estados y territorios de los Estados Unidos, pero que en Puerto Rico se entiende que sería una manera del gobierno manejar educación privada, contrario al fundamento de la Constitución nuestra. Incluso en Estados Unidos, a través de una interpretación que ahora el Tribunal Supremo en los últimos años ha determinado que es errónea, del Establishment Clause de la primera enmienda, se entendía que las escuelas religiosas, no solamente las escuelas católicas, todas escuelas religiosas, no podían participar de los fondos públicos que de ordinario estaban disponibles, incluso para otras escuelas privadas que no eran confesionales, ¿verdad? Sin embargo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha resuelto reiteradamente en los últimos años, y no esta composición del Tribunal Supremo, ya desde hace 10 años aproximadamente, toda una serie de casos donde ha dicho que las escuelas religiosas pueden participar de la financiación pública que está disponible a escuelas privadas, siempre que sean las mismas condiciones que participan las demás escuelas, y que no implique el uso del fondo de los fondos públicos para el proselitismo, ¿verdad?, que es lo que está prohibido por el Establishment Clause. Y en eso la llamada del Papa, como decía el presidente en su primera intervención, pues siempre ha sido fundamental. El propósito de la educación católica no es el proselitismo religioso, es iluminar desde la fe la educación que se da. Y es iluminar desde la riqueza que da la fe, con todos sus elementos, incluida la doctrina social de la Iglesia, incluidos los valores y los principios que emanan de eso que nosotros reconocemos como frutos y dones del Espíritu Santo, en lo que deben ser las relaciones humanas dentro del proceso educativo y de lo que debe ser el descubrimiento que a través de la educación se hace de la realidad, desde ese reconocimiento y ese conocimiento que la fe en Jesucristo y el Evangelio representan. Por eso, la llamada de atención de ambos dicasterios ante la realidad que representa el cierre de escuelas católicas, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto que tiene desde esa perspectiva de humanidad y desde esa perspectiva de conservación de la historia, de la tradición y de la cultura particular de nuestros pueblos, el que desaparezcan las escuelas católicas, no solamente frente al Estado, sino también ante otras realidades educativas privadas que son aconfesionales, ¿verdad?, que no tienen detrás ningún principio ni fundamento religioso. Y por eso el planteamiento de la pérdida de la personalidad en el sistema escolar. Toda educación católica es una educación, en primer lugar, personalista, que no quiere decir personalizada, ni quiere decir individualista, sino que quiere decir que va a la atención de lo que es la persona misma en su dignidad y en su ser, que es el centro de toda la actividad
de la Iglesia y el principio fundamental de la propia doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? La dignidad humana que hay que potenciar, y que más potenciar la dignidad humana que educar a la persona para que la persona pueda alcanzar el máximo de sus posibilidades y de todo lo que representa, ¿verdad?, en sí misma, con su potencialidad. Y por eso dicen ambos dicasterios en este documento que cuando se cierra un colegio diocesano o religioso, se borran del ambiente educativo las huellas de la historia de esa iglesia local, del carisma inconfundible de la familia religiosa que lo llevaba. Cuando se asiste al doloroso cierre de una escuela, se apaga un lugar que identifica y custodia una porción de esperanza. ¿Verdad? Todo proyecto educativo es un proyecto de esperanza. En los programas de las últimas semanas hemos estado reiterando ampliamente ese elemento, ¿verdad? Todo proyecto educativo es un proyecto de esperanza. ¿Por qué? Porque es construcción de futuro. Todo proyecto educativo es construcción de futuro, es construcción de personas, es construcción de ideales, es construcción de proyectos, de sueños. Y cuando eso no está ahí, entonces se claudica frente a la esperanza, y por eso esa insistencia en esas nuevas iniciativas, en esos nuevos métodos, en esas nuevas formas para aportar y fortalecer esa educación, sobre todo la educación católica. Yo encontré muy interesante en esta invitación del Santo Padre para esta reunión que hubo en Roma, lo que plantea en términos de la importancia de que se reúnan para contar su historia. Y yo creo que es un elemento extremadamente importante. Yo pensaba en Puerto Rico y dije, nuestra historia de los colegios católicos en Puerto Rico como grupo, como iniciativa de evangelización, no está siendo contada, no ha sido contada. Cada colegio pues hará, y probablemente han hecho de cada uno de ellos, cuál ha sido su contribución a la educación de Puerto Rico y de las regiones donde están establecidos. Pero la presentación de cuál ha sido la contribución de la educación católica, de los colegios católicos a lo largo de los años en Puerto Rico, no está escrita, yo no la conozco, si está escrita yo no la conozco. Pero yo creo que es algo importante, y por eso la invitación que hace el Santo Padre a esta reunión es para que vinieran a Roma, se reunieran entre ellos y contaran en primera persona, estoy citando, las potencialidades y los desafíos de la misión educativa en esta estación de la historia. En otras palabras, en este momento, vengan y cuéntenos los desafíos que se enfrenta la educación católica. Háblennos de las potencialidades. De hecho, en el mes de septiembre hemos sido invitados rectores y presidentes de universidades católicas y no católicas, en distintas partes del mundo, a reunirnos con el Santo Padre en la tercera semana de septiembre, durante 2 días, para hablar específicamente de la contribución de las universidades católicas y no católicas en este proyecto de diálogo entre educación y cultura. Dios mediante, esperamos poder estar allí y poder aportar desde la perspectiva de nuestra universidad. Para esa reunión de mayo, ¿verdad?, de estos dicasterios, seguramente las personas que venían de los distintos países habrán hecho a su vez reuniones dentro de su país para ver la problemática que tenían en común, los retos que se enfrentaban y quizás compartir experiencias, no lo dudo. Pero escuchando al presidente, no sé de ninguna reunión de este tipo, ¿verdad?, de todos los jugadores, ¿verdad?, o los protagonistas de la educación católica, tanto primaria, secundaria como de educación superior, en Puerto Rico, para hacer esta misma experiencia de compartir nuestras dificultades. A veces hay encuentros entre
no sé, colegios católicos que piden ayuda, ¿verdad? Quizás alguna universidad católica, pero todos ver en perspectiva lo que está ocurriendo, sería un ejercicio, pienso yo, muy recomendable para estas instituciones educativas. Algo de eso se ha hecho en la Comisión Nacional de Pastoral Educativa, en la cual hay personas presentes, maestros de las escuelas católicas, de escuelas no católicas, de universidades no católicas, que nos reunimos regularmente para mirar la situación de la educación en Puerto Rico. Algo en esa dirección se ha hecho. Y sobre esas iniciativas y otras seguiremos conversando cuando regresemos aquí, Actualidad Pública. Vamos a la pausa, enseguida estamos con ustedes. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 4 de agosto del 2023, aquí ya ajustándonos para el inicio de semestre en la universidad y en tantas escuelas a lo largo y ancho de Puerto Rico. Precisamente estamos hablando en el programa de hoy sobre una comunicación conjunta que hicieron el Dicasterio para la Cultura y el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica con respecto a la educación en las escuelas y colegios católicos que existen en el mundo, las dificultades que se están enfrentando, lo que representan para la vida de la iglesia estos espacios educativos y el efecto y el impacto que tienen también en la vida de las respectivas comunidades en las que existen y cómo representan estas instituciones y escuelas también la apuesta por el futuro, la apuesta por la esperanza que hace la iglesia al educar. Nos recordaba el presidente en la primera parte del programa aquella convocatoria que el Papa había hecho hace unos años al Pacto Educativo Global, que es precisamente una iniciativa que ocurrió justo poco antes de que se diera la pandemia, en la que invitaba a todo el mundo, no solamente a la iglesia, sino a todos los que creen en la educación y creen en la necesidad de esa apuesta por el futuro, a unirse a reforzar esfuerzos e iniciativas a favor de la educación y de recuperar la importancia del valor de la educación para el futuro y el pleno desarrollo de la humanidad. En esa línea, estos dicasterios, que como mencioné al inicio del programa, son las oficinas de la Santa Sede, de lo que se conoce como la Curia Romana, a cargo de los temas particulares de los que estamos hablando, querían hacer ese recogido de mirada conjunta, de escucha conjunta, sobre lo que es la vida de las escuelas católicas, lo que es la vida de los procesos educativos católicos y el impacto que tienen también para las congregaciones, órdenes religiosas, institutos, sociedades de vida apostólica que las llevan dentro de su misión, dentro de su carisma y lo que eso implica para toda la iglesia a nivel universal. Y de ahí que hay que mirar la realidad no desde la desesperanza, no desde el negativismo o de esa idea de vamos de mal en peor, sino todo lo contrario, reconocer en esos momentos, en el contexto complejo en el que estamos viviendo estas circunstancias, a apostar de nuevo por la educación y hacerlo a coro. Y a mí esa expresión, obviamente, pues ustedes han escuchado ya en otras ocasiones que mi afición por la música y por los coros, así que me hace mucho sentido. Dicen, no podemos andar como solistas, dice la exhortación, no podemos andar como solistas, sino enriqueciendo el coro, no como voces aisladas, sin contexto,
en algunos casos incluso en competencias disonantes. Y eso, los que conocemos el mundo escolar, sabemos que a veces la competencia entre las escuelas se lleva a unos niveles que son terribles, porque incluso desdicen de la misma realidad de ser escuelas católicas, de su misión y de su identidad. Y eso dice, oye, si así se comporta esa escuela y dice que es una escuela católica, que uno puede esperar o que uno puede decir, ¿no? Y dice, no, por el contrario, tenemos que ser modelo de lo que es cantar a coro, de hacer coro, de sintonía, de reconocer juntos que cada uno tiene su espacio y cada uno tiene su particularidad, pero que estamos todos construyendo, o debemos estar todos construyendo en la misma dirección, con el mismo afán, con el mismo deseo, y aún con los matices particulares de los carismas de cada uno, recordar aquello que decía San Pablo de la unidad en la diversidad de los carismas. Es decir, nuestra identidad y misión matizada por lo que el carisma de cada congregación y de cada escuela puede significar, sigue siendo una misma en el fondo, en su fundamento, que es el Evangelio de Jesucristo, y cómo ese Evangelio edifica la dignidad humana y cómo esa dignidad se edifica también desde la educación. Lisa. Sí, este escrito tendríamos que verlo dentro del contexto de otro que publicó la Congregación para la Educación Católica, el Dicasterio para la Educación, que se llamaba La identidad de la Escuela Católica para una cultura de diálogo, publicado en el 2022. Y habla, ¿verdad?, sobre esa educación católica que significa en un mundo multicultural como el mundo en el que se encuentra, pues, cada vez más una gran mayoría de los colegios católicos, de las universidades católicas en el mundo entero. Y va como mirando distintos aspectos, habla sobre el tema de las personas, ¿verdad?, pues con ese compromiso de vida consagrada que llevan muchos de estos católicos, habla sobre esa cultura de diálogo y habla sobre qué identidad ha de tener esa escuela católica por ser escuela, ¿verdad?, y por ser católica. Pero empiezo por citar el número 19, que habla sobre la razón de ser de una escuela, ¿verdad? Dice, como escuela posee, ¿verdad?, también las escuelas católicas, esencialmente las características de los institutos escolares de todo el mundo, que a través de una actividad educativa organizada y sistematizada ofrecen una cultura orientada a la educación integral de las personas. Hemos hablado sobre esto anteriormente, ¿verdad?, que solamente, o sea, no es solamente mirar al ser humano en su aspecto de desarrollo físico ni intelectual, sino en todos los sentidos, en el aspecto afectivo, en esa capacidad de enfrentarse con la realidad, ¿verdad?, con esa prudencia, con ese espíritu crítico. De hecho, la escuela como tal, sigue diciendo este punto, a la vez que cultiva con asiduo cuidado las facultades intelectuales, desarrolla la capacidad del recto juicio, introduce en el patrimonio de la cultura conquistado por las generaciones pasadas, promueve el sentido de los valores, prepara la vida profesional, fomenta el trato amistoso entre los alumnos de diversa índole y condición, contribuyendo a la mutua comprensión, ¿verdad? Ha de darle las herramientas a los alumnos para enfrentarse, ¿verdad?, pero de una forma solidaria, ¿verdad?, con el mundo profesional, el futuro que se les presentará, y con personas de distintos trasfondos, ¿verdad?, culturales, familiares. Por lo tanto, para poderse definir escuela, una institución debe saber integrar la transmisión del patrimonio cultural y científico ya adquirido con la finalidad educativa primaria de los individuos, a los que hay que acompañar hacia un desarrollo integral, respetando su libertad y vocación individual.
ese sentido del acompañamiento que tiene la educación actualmente. La escuela debe ser el primer ámbito social, después del familiar, en el que el individuo tenga una experiencia positiva de relaciones sociales y fraternales como condición para convertirse en personas capaces de construir una sociedad basada en la justicia y la solidaridad, que son requisitos para una vida pacífica entre los individuos y los pueblos, ¿verdad? Es agente de socialización la escuela. Esto es posible a través de la búsqueda de la verdad, que es accesible a todos los seres humanos, dotados de racionalidad y libertad de conciencia como herramientas que sirven tanto en el estudio como en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Creo que es un valor que tiene la escuela católica, que puede aportar a la sociedad y a sus alumnos, el de dar a conocer la verdad, ¿verdad? Que si bien es una realidad amplia, ¿verdad? Quizás retante abarcarla, no significa que no existe, ¿verdad? La verdad está muy golpeada hoy día, así como el bien, ¿verdad? Pues es presentarle a los alumnos lo que es, ¿verdad?, la esencia o por lo menos ese afán de búsqueda de la verdad, del bien, de la belleza. En el punto 25 habla de ese testimonio de los educadores, laicos y consagrados, y dice, para las personas consagradas, el compromiso educativo, tanto en escuelas católicas como en otros tipos de escuelas, es vocación y opción de vida, un camino de santidad, una exigencia de justicia y solidaridad, especialmente con los jóvenes y los jóvenes más pobres, amenazados por diversas formas de desvío y riesgo. Al dedicarse a la misión educativa en la escuela, las personas consagradas contribuyen a hacer llegar al más necesitado el pan de la cultura. En comunión con los pastores desempeñan una misión eclesial de importancia vital en cuanto que, educando, colaboran en la evangelización, que creo que con esta comunicación más reciente de estos dos dicasterios, pues lo que se busca es reforzar esto que ya habían escrito a principios del 2022, ¿verdad? Que no pierdan esa función o esa visión de que están para dar testimonio. Estas personas que son los agentes de educación. Precisamente por muchos años, lo que es ahora el Dicasterio para la Cultura y la Educación, se llamó la Congregación para la Educación Católica. Y tuvo como prefecto al cardenal Pío Lagui, que además estuvo también en el Dicasterio para lo que fue luego el Dicasterio de los Laicos, ¿no? La Congregación para los Laicos, que surge a partir del Sínodo del 85. Y él decía lo siguiente sobre el carácter específico de la escuela católica, por qué la importancia de la escuela católica dentro de la misión de la Iglesia y dentro de la educación, qué hace que una escuela católica sea una escuela católica. Y decía el cardenal Pío Lagui lo siguiente: en el proyecto educativo de la escuela católica, Cristo es el fundamento. Él revela y promueve el sentido nuevo de la existencia y la transforma, capacitando al hombre a vivir de manera divina, es decir, a pensar, querer y actuar según el Evangelio, haciendo de las bienaventuranzas la norma de su vida. Precisamente por la referencia explícita y compartida por todos los miembros de la comunidad escolar a la visión cristiana, aunque sea en grado diverso, es por lo que la escuela es católica, porque los principios evangélicos se convierten para ella en normas educativas, motivaciones interiores y al mismo tiempo metas finales. Según nos educamos en las ciencias de la vida, ¿verdad? Y cierro aquí la cita del cardenal Lagui, pero según nos educamos en las ciencias de la vida, nos educamos en el aprendizaje del español, de la historia, del inglés, de las matemáticas, de la ciencia, también hay que aprender a vivir. Pero a vivir ¿cómo? Dice, bueno, pues a manera divina, a pensar, querer y actuar según el Evangelio, con las bienaventuranzas como norma de vida. Y por eso la educación católica nos enseña también a vivir, nos enseña también a ser persona. Y sigue diciendo el cardenal Lagui, de ese modo,
la escuela católica adquiere conciencia de su empeño por promover al hombre integral. Y esto es un elemento fundamental, ¿verdad? Al hombre integral. Porque en Cristo, que es el hombre perfecto, todos los valores humanos encuentran su plena realización y de ahí su unidad. Y este es, dice el cardenal Lagui, o decía el cardenal Lagui, el carácter específicamente católico de la escuela. Y ahí se funda su deber de cultivar los valores humanos, respetando su legítima autonomía y conservándose fiel a su propia misión de ponerse al servicio de todos los hombres. Jesucristo pues eleva y ennoblece al hombre, da valor a su existencia y constituye por lo tanto el perfecto ejemplo de vida propuesto por la escuela católica a los jóvenes. Si la escuela católica, como todas las demás escuelas, tiene por fin la comunicación crítica y sistemática de la cultura para la formación integral de la persona, persigue ese fin dentro de una visión cristiana de la realidad, mediante la cual la cultura humana adquiere su puesto privilegiado en la vocación integral del hombre. Consciente de que ese hombre histórico es el que ha sido salvado por Cristo, la escuela católica también no solamente debe formar en la cultura humana todas las ciencias, todas las artes, sino también en las virtudes que configuran a ese ser humano histórico que ha sido salvado con Jesucristo, su modelo, y que le permita al mismo tiempo la edificación del reino de Dios entre nosotros. Y por eso la obligación de que las escuelas sean también lugares de encuentro entre cultura y fe, entre ciencia y fe, entre fe y vida, y se logra una verdadera síntesis de lo que es ese hombre integral. Por eso es que la importancia que tienen también las humanidades, la importancia que tienen también las artes, y no solamente las cuestiones técnicas, prácticas, de lo que parece ver ese antagonismo entre la ciencia pura y dura y la creencia de la fe, como hablábamos en el programa pasado dedicado a la figura de Pascal, ¿verdad? Así que la escuela católica viene a ser ese lugar de síntesis donde se da esa integración completa. Sí, no se trata de ofrecer datos, de quizás hacer personas expertas en todos estos temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, aunque también pues muchos de estos colegios y escuelas católicas tienen ese prestigio en estos campos, sino que se trata de ofrecer el modo de manejar estos datos cara a mejorar, ¿verdad?, la vida actual, a dar sentido a la vida. Es un poco la razón de ser de la filosofía, que permite entender la realidad que nos rodea. De hecho, hay propuestas en colegios, ¿verdad?, de inspiración católica, católicos, de profesores de filosofía que se han dado cuenta que los niños, ¿verdad?, de 7 a 11 años ya pueden empezar a tomar esos primeros como clases de rudimentos de filosofía, porque tienen esa capacidad para, a su nivel, conocer esos conceptos y les ayuda a mirar a la realidad, pero desde una perspectiva más profunda, ¿verdad? Y les dará las herramientas para en un futuro, ante las vicisitudes de la vida, ¿verdad?, pues poder enfrentarse con esas dificultades, profundizando en cuanto a la finalidad de su vida, en cuanto a la razón de ser, ¿verdad?, de esas dificultades, y poder entonces sacar lo mejor, buscar un bien, en vez de derrumbarse, ¿verdad? Entonces, esto es parte de esa educación integral de la que estábamos hablando, ¿verdad?, que no se limita solamente a alimentar el intelecto, sino a la persona completa, ¿verdad?, educando en libertad, una libertad bien entendida, ¿verdad?, no libertinaje, educando ese mundo afectivo
que tenemos mucho que andar por ahí, todavía ese mundo, ¿verdad? También, pues lógicamente físico, intelectual, pero viendo a la persona como un todo, y es algo que las escuelas católicas, que la identidad católica tiene mucho que aportar, mucho que aportar. El escrito, ¿verdad?, del que les hablé ahorita, la identidad de la escuela católica para una cultura de diálogo, habla precisamente sobre esa educación para el diálogo, ¿verdad? En el punto 27 dice, las sociedades actuales se caracterizan por su composición multicultural y multireligiosa. En este contexto, la educación se encuentra hoy ante un desafío que es central para el futuro: hacer posible la convivencia entre las distintas expresiones culturales y promover un diálogo que favorezca una sociedad pacífica. La historia de las escuelas católicas se caracteriza por la acogida de escolares de diferentes orígenes culturales y pertenencias religiosas. Se requiere en este ámbito una fidelidad valiente e innovadora al propio proyecto educativo, que se expresa a través de la capacidad de testimonio, de conocimiento y de diálogo con las diversidades, ¿verdad? Lo que nos decía el presidente al principio del programa, que es necesario buscar innovar, ¿verdad? No hacer lo mismo que hemos hecho siempre cuando la cultura, la época ha cambiado, ¿verdad? Estamos ante un cambio de época que se refleja también en las formas de aprender de los estudiantes, que entonces se debería de reflejar en un cambio en el modo de enseñar por parte de esos educadores católicos. Dice también este escrito, además del testimonio en el punto 29, otro elemento educativo de la escuela es el conocimiento. Tiene el importante fin de poner en contacto a las personas con el rico patrimonio cultural y científico, prepararlas para la vida profesional y favorecer el entendimiento mutuo. Ante las continuas transformaciones tecnológicas y la omnipresencia de la cultura digital, la competencia profesional debe adquirir siempre nuevas habilidades a lo largo de la vida para responder a las exigencias de los tiempos, sin perder esa síntesis entre fe, cultura y vida, que es la clave peculiar de la misión educativa. Las escuelas católicas pueden superar esa dicotomía que se ha querido establecer entre cuerpo y alma, entre fe y ciencia, ¿verdad?, cultura y fe. El conocimiento debe apoyarse en una sólida formación permanente que permita a los profesores y directivos caracterizarse por una gran capacidad de crear, de inventar y de gestionar ambientes de aprendizaje ricos en oportunidades, así como de respetar las diversidades de las inteligencias de los estudiantes y de conducirlos a un aprendizaje significativo y profundo. De hecho, acompañar a los escolares en el conocimiento de sí mismos, de sus aptitudes y recursos interiores para que puedan vivir conscientes de sus opciones de vida, no es algo secundario. Aquí toca un punto muy importante, que es esa educación continua que necesitan esas personas que llevan estas escuelas, estos maestros, ¿verdad? Y que a veces pues carecen de esa formación continua que sea pertinente a la labor que tienen delante. El Papa ha insistido en ese sentido a lo largo de su pontificado en tres claves que para él resumen la idea de lo que quiere decir educar para la educación católica. Dice, en primer lugar, y esto lo planteó en un discurso en el 2017 en la asamblea plenaria, precisamente la Congregación para la Educación Católica, y de ahí en adelante lo ha seguido reiterando. Dice, hay tres cosas. Primero, hay que humanizar la educación, que decíamos ahorita al principio de la educación sobre la persona, ¿verdad? El principio personalista, que no quiere decir individualista ni personalizada, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que dice el Papa, frente a un individualismo invasor que hace humanamente pobres y culturalmente estériles a tantas personas, hay que humanizar la educación para rehumanizar a la persona. Y por eso solamente tiene sentido pleno la educación cuando se trata de la formación de la persona abierta a la trascendencia y desde un humanismo
integral. Dice, segundo elemento, la educación católica tiene que distinguirse por una cultura del diálogo. Dentro de esos elementos que hablaba de diversidad cultural, la licenciada Riestra, nos dice el Papa, en esa aldea global de múltiples procesos de interacción donde cada persona pertenece a la humanidad y comparte la esperanza en un futuro mejor, hay que ponerse a dialogar. Hay que entrar todos en unas nuevas formas que superen la violencia, la pobreza, el sufrimiento, la discriminación, la marginación, las acciones restrictivas de las libertades fundamentales, es decir, todo aquello que genera la cultura del descarte y desde el diálogo revalorizar la cultura y la diversidad. Y eso es un factor fundamental, como uno, frente a una diversidad que parece cada vez separarnos más y convertirnos en antagonistas y enemigos unos de los otros, todo lo que hay que mirar es la situación de cómo se está dando la política en este momento a nuestro alrededor, aquí en los Estados Unidos, desde la diversidad que busca polarizar y antagonizar, dice el Papa, no, hay que entrar al diálogo desde esa diversidad. Y tercer elemento, que de nuevo lo hemos venido reiterando a lo largo de todos estos programas, el elemento de fortalecer y sembrar esperanza. Dice, la educación es generadora de esperanza, dice el Papa, de hecho la educación es un dar a luz, es un hacer crecer, si se sitúa en la dinámica del dar la vida. Hago un paréntesis aquí, siempre hablamos de la educación y de las universidades como el alma mater, ¿verdad? Son las madres del alma, quiere decir, nos regeneran de otra manera. Siempre recuerdo a Monseñor Corrada en una graduación en Mayagüez que decía que uno nace 3 veces. Nace a la vida el día de su nacimiento natural, dice, nace a la vida de la gracia el día que lo bautizan, y nace a la vida de la cultura y de la profesión cuando se educa, ¿verdad? Y cuando se gradúa es un nacer de nuevo a otra forma de vida. Dice, bueno, pues la educación es un dar a luz, nos dice el Papa, y eso siempre genera esperanza, porque la vida que nace es la fuente más fecunda de la que brota la esperanza, una vida siempre en búsqueda de la belleza, de la bondad, de la verdad y de la comunión con los demás para un crecimiento común. Los jóvenes de hoy tienen necesidad de esperanza, tienen necesidad de futuro, y educar es construir esa vida de futuro, desde la escucha y desde el compromiso con esa forma educativa, decía el Papa en ese discurso refiriéndose a esos 3 elementos. Desde aquí nosotros reiteramos la disposición de nuestra universidad a todas estas iniciativas que se describen como iniciativas que tienen que ser nuevas, iniciativas que tienen que ser imaginativas, iniciativas que tienen incluso que asumir riesgo y experimentalidad, precisamente porque creemos y estamos convencidos del valor de la educación para cada uno de nuestros estudiantes, para nuestras comunidades, para nuestro país, para la iglesia y para donde quiera que termina nuestros exalumnos realizando su trabajo y viviendo con toda su potencialidad lo que tratamos de transmitirles. Y por eso también cada semana nos comprometemos con ustedes a seguir discutiendo estos temas y hablando de lo que ocurre en nuestro entorno, y por eso los esperamos la semana que viene, por aquí, por Actualidad Pública. Será hasta entonces. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.